Hola, mi nombre es Carolina Novelo del primer semestre Grupo C de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Campeche y este video es de la Unidad de Aprendizaje de Biología. En este video vamos a hablar de los transportadores de glucosa en la enfermedad renal diabética. En específico, yo les voy a hablar de una de las etapas de la translocación del GCB, que es acoplamiento y fusión del artículo llamado transportadores de glucosa en la enfermedad renal diabética, amigos o enemigos, hecho por Anita A. Weissig y Sanna Lehtonen en el Departamento de Patología, Universidad de Helsinki. Pero antes de todo, les daré la introducción del tema en general. La enfermedad renal diabética es una complicación grave de la diabetes. Clínicamente, esta enfermedad se manifiesta como albuminuria progresiva y disminución gradual de la tasa de filtración glomerular estimada. La incidencia acumulada de ERD en pacientes con diabetes tipo 1 es de 20 a 40% después de 20 a 25 años de diabetes. La diabetes tipo 2 puede permanecer sin diagnosticar durante años después del inicio de la enfermedad y por tanto los pacientes pueden tener ERD ya en el momento del diagnóstico. Se ha informado que la prevalencia de albuminuria de bajo nivel en pacientes con diabetes tipo 2 es del 24.9% 10 años después del diagnóstico. La década de vida a diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal en etapa terminal. Los mecanismos fisiopatológicos que conducen al desarrollo de esta siguen sin conocerse por completo. Se sabe que están involucrados factores genéticos, inflamación y alteraciones metabólicas. La hiperglucemia juega un papel central y también la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para la ERC y contribuye al desarrollo de la enfermedad. Esto está respaldado por estudios que muestran que la resistencia a la insulina se correlaciona con la microalbuminuria en diabéticos y sujetos no diabéticos. La albuminuria se desarrolla cuando la barrera de filtración glomerular, que consiste en las células endoteliales fenestradas, la membrana basal glomerular y las células epiteliales glomerulares o podocitos se alteran. Los podocitos son células polarizadas altamente especializadas y diferenciadas terminalmente. Los procesos del pie de los podocitos vecinos interactúan con uniones especializadas de la célula a células llamadas diafragma de hendidura, localizadas entre los dominios basal y apical de los procesos del pie. Se ha sugerido que la lesión de podocitos tiene un papel fundamental en la patogenia de la DKD. Durante la lesión de los podocitos se borran y se desprenden del GBM y la frecuencia del SD se reduce. Curiosamente, los podocitos son sensibles a la insulina. Se ha demostrado que desarrolla resistencia a la insulina en modelos animales de diabetes. Al mismo tiempo, se ha propuesto la resistencia a la insulina como uno de los mecanismos claves que se asocia con el desarrollo y progresión de la ERC. Esto despierta interés en las vías que regulan la sensibilidad a la insulina de los podocitos y específicamente en las perturbaciones en estas vías que conducen al desarrollo de resistencia a la insulina de estas células especializadas. Comprender los mecanismos que conducen a una respuesta reducida de los podocitos a la insulina y las consecuencias funcionales ayudará a diseñar estrategias de tratamiento para prevenir la progresión de la ERC. Varias revisiones recientes y excelentes resúmenes de los efectos de la insulina sobre los podocitos y la regulación de la señalización de la insulina renal
En esta revisión resumimos la señalización de insulina en podocitos en el contexto de la captación de glucosa y nos concentramos específicamente en describir el conocimiento actual sobre los transportadores de glucosa y la regulación del tráfico de GLUT en podocitos. Ahora que hemos hablado sobre la introducción, es hora de pasar al tema que mencioné anteriormente, que es acoplación y función. El último paso del transporte de GCB requiere un mecanismo de acoplamiento y fusión para fusionar la bicapa lipídica de GCB con la bicapa lipídica de la membrana plasmática. La proteína nefrina juega un papel importante en este proceso porque los podocitos que carecen de ella o que tienen mutaciones sin sentido de nefrina no son sensibles a la captación de glucosa. La nefrina interactúa con varios reguladores claves del transporte de GLUT4, incluida la BAMP2 asociada a vesículas en el GCB y promueve la fusión de GCB estimulado por insulina con la membrana plasmática. La nefrina también forma un complejo con una pequeña septina filamentosa de GT-pasa. Regulan negativamente la captación de glucosa por los podocitos. La eliminación de septin refuerza la interacción entre los dos, entre nefrina y BAMP2 y sintaxina y BAMP2. Esto está respaldado por el modelo propuesto anteriormente. Estos dos que aparecen en pantalla confirman la opinión de que el septin 7 forma una barrera física para el tráfico de GCB. Por tanto, el consumo de septin permite la formación de complejos SNARE entre B-SNARE y la membrana plasmática SNARE. Recientemente se ha demostrado que la nucleobindina 2 está relacionada con la septina 7, dado que la eliminación de nucleobindina 2 previene la translocación estimulada por insulina de GLUT4 a la membrana plasmática. Se cree que la nucleobindina 2 puede revertir la translocación de GLUT4 estimulada por insulina inducida por septina para inhibir 7 podocitos. Se puede suponer que ciertas proteínas que regulan el transporte de GLUT4 en las células musculares y grasas funcionan de manera similar en los podocitos. Una de estas proteínas es una que interactúa con la proteína sináptica 4, que regula el acoplamiento y fusión del GCB con la membrana plasmática de los adipocitos. Esto ocupa el mismo dominio de enlace en la sintaxina 4 y también interactúa con BAMP2. La insulina induce la fosforilación sináptica en S99, lo que hace que la sinapsis se disocie de la proteína de fusión sináptica, liberando el sitio de unión de BAMP2 y permitiendo que se produzca la fusión. De acuerdo con esto, la GCB que expresa el mutante SYNP deficiente de fosforilación S99A en los podocitos no se acopla ni se fusiona con la membrana plasmática y hay células con una absorción de glucosa reducida. Otra de las proteínas que se ha demostrado que regula la captación de glucosa por los adipocitos y podocitos es la miosina 2A no muscular. La eliminación de la cadena pesada 2A de la miosina no muscular es un componente del complejo hexámero que reduce la captación de glucosa estimulada por insulina en los podocitos. La estimulación por insulina activa el NM2A a través de subunidades fosforiladas. La estimulación de la insulina se combina con una disminución en el nivel de septin 7 y un aumento en la actividad de NM2
NM2A en el complejo SNAP23, mejorando el acoplamiento y la fusión del GCB y aumentando la captación de glucosa en las células. Por tanto, además de formar una barrera física, la septina 7 reduce la captación de glucosa en podocitos al reducir la actividad de NM2A. Para concluir, hacemos un pequeño repaso de lo que acabamos de hablar. La insulina induce la fosforilación sináptica en S99, lo que hace que la sinapsis se disocie de la proteína de fusión sináptica 4, liberando el sitio de unión de BAMP2 y permitiendo que produzca la fusión. La septina 7 es un modulador de la actividad de NM2A en el complejo SNAP23, porque la eliminación de la septina 7 mejorará la fosforilación de la cadena ligera regulada por NM2A en el complejo SNAP23. De acuerdo con esto, la estimulación de la insulina se combina con disminución en el nivel de septina 7 y un aumento en la actividad de NM2A en el complejo SNAP23, mejorando el acoplamiento y la fusión del GCB y aumentando la captación de glucosa en las células.